Bien, hermanos, estamos agradecidos y contentos de estar nuevamente aquí en el lugar de adoración con el propósito de dar estas clases y, como decía Rosalito en su oración, ojalá todos podamos entender. Porque es mejor la luz apagada, ¿bien? ¿Sí? Sí, porque se ve mejor sin la luz. ¿Tú sabes dónde se apaga eso? No vayas a apagar el proyector, no vayas a apagar el proyector. Déjalo. Apágala en la última de la otra. No, así sí. Como decía Rosalito en su oración, ojalá todos podamos entender, porque estamos estudiando a la luz de las Escrituras. Amén. Siempre tengo el cuidado de cuando digo una cosa, tratar de demostrarlo con la Biblia, porque nosotros necesitamos estar absolutamente ajustados a la Escritura en este tiempo. Entonces, como bien sabemos, estamos estudiando este tema que trata sobre los peligros que se esconden tras el reino mesiánico y el tema particular de la negación y distorsión de la divinidad de Cristo. Hoy el tema es culto de adoración a Jesús. Es bien conocido que todos, o por todos, que solo Dios merece que los hombres se postren delante de Él en adoración. ¿Estamos claros de eso? Ninguna criatura puede ser adorada. Solamente Dios es el que tiene ese derecho de que el hombre le rinda culto. Lo dijo Jesús, no lo estamos diciendo nosotros. En Mateo 4:10 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Estamos claros? Ahora bien, los cristianos rendimos a Jesús un culto de adoración consciente y fervoroso. Confesamos que Él es Dios y nos postramos de rodillas ante su presencia espiritual o elevamos nuestras manos hacia su majestad celestial para adorarle con nuestros cantos, oraciones o expresiones diversas de diversas clases. Bueno, me voy a dejar aquí un momentito. Hace un ratito Jennifer cantaba un himno que lo expresa a sí mismo. Algo así decía en la letra, como que exaltamos al Rey Jesús, algo así, ¿no? Adoramos su nombre. Eso hacemos los cristianos. Los cristianos, donde quieren que nos reunimos, el centro de nuestra adoración, de nuestro culto es Jesús, es Cristo. Para quienes niegan que Cristo es Dios, esto es idolatría. Porque, obviamente, postrarse ante una criatura en un gesto de adoración es un acto abominable en toda la Biblia. Desde el principio hasta el fin de la Biblia, nosotros vemos que a postrarse ante una criatura es abominación para Dios, sea un ídolo, muerto o sea un ser real. Nadie merece ese culto. Ahora nosotros adoramos a Jesús. Si hay una persona que dice Jesús no es Dios, pues estamos adorando a ¿qué? A una criatura. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un acto idolátrico. Ahora bien, existen textos en el Nuevo Testamento griego donde se lee explícitamente que Cristo recibió, aceptó y merece ese gesto y culto de postrarse ante Él para ser adorado. Cuando nosotros hacemos eso, lo hacemos porque el Nuevo Testamento griego nos enseña que Él fue adorado así y Él lo aceptó así y Él lo recibió así, por lo tanto, Él merece adoración. Amén. Él es Dios. Yo quisiera que abrieran bien los ojos y se ve bien ahí, ¿verdad? En la pantalla, para que puedan captar la forma en que este verbo griego está escrito. Esta primera letra es una pi, una rho, una omicron, una sigma, una kappa, una upsilon, una ni, una epsilon y una omega. En español sería una P, una L, una O, una S, una K, una U, una N, una E y una O. Se pronunciaría proskuneo. Ahora, ¿por qué podemos este verbo aquí? Porque este verbo es clave en el griego para demostrar que Cristo fue adorado.
y que Él merece adoración. Ese verbo se traduce casi todas las veces, con raras excepciones, en el Nuevo Testamento como adorar. Por eso vamos a presentar los textos en el interlineal griego-español para que ustedes puedan ver la palabra. No estamos inventando una palabra, sino que esa palabra prosculeo aparece ahí en el texto griego, donde se traduce a veces postrarse, pero es adorar. Prosternarse, pero es adorar. Y en ocasiones se traduce como adorar. Quería darle un poquitico de gramática para que puedan tener en cuenta, porque a veces la palabra, no, el texto, o sea, el verbo no va a aparecer así exactamente. ¿Por qué no aparece así? Bueno, porque, claro, todos los verbos en cualquier idioma se conjugan. ¿Qué queremos decir? Que se expresan en persona y tiempo. Entonces, cuando un verbo se expresa en persona y tiempo, pues tiene cambios, ¿verdad? Así pasa en el español, pasa en el inglés, pasa en el griego también. Vamos a tomar como ejemplo, en esta breve clasecita de gramática, para que puedas entender, el mismo verbo que está ahí, adorar. Adorar, todos los verbos se dividen en dos partes. ¿Qué cosa es el verbo en la oración? A ver, ¿qué me dice de esos estudiantes? La acción, es lo que refleja una acción. Trabajar, leer, caminar, oír. Lo que refleja una acción en la oración es un verbo. Adorar, como todos los verbos, se dividen en dos partes. Una primera parte que se llama raíz o tema y una segunda parte que es la desinencia o la terminación. Así adorar se divide en estas dos partes. Ador es la raíz y ar es la desinencia, la terminación. Hay tres desinencias nada más en español. ¿Cuáles son? Tres desinencias. Ar, ir. Si me encuentran un verbo en español que termine en on o en ul, yo le doy un premio. No. Todos los verbos en infinitivo en español terminan en ar, ir. Esa es la desinencia. Ahora, esa desinencia cambia con las conjugaciones. La raíz se mantiene. No cambia. La raíz nunca cambia en los verbos regulares. Este es un verbo regular. Vamos a ver. Si yo expreso adorar en primera persona, yo, en presente, ¿cómo diría? Adoro. La desinencia ar se cambia por una o, aunque la raíz adoro se mantiene. Si digo en primera persona adorar en pasado, ¿cómo diría? Yo adoré. Se mantiene adoro y cambia la desinencia. Si la digo en futuro, yo adoraré. ¿Ves? Se mantiene la raíz, pero cambia la desinencia, la terminación. Ahora, si lo digo en segunda persona, en presente, tú adoras. ¿Ven cómo es el cambio? La desinencia cambia, se mantiene la raíz. Tú, en el pasado, adoraste. Y tú, en el futuro, adorarás. Este es un breve ejemplo para que ustedes puedan entender por qué cuando en el texto griego aparece el proskuneo, van a ver que proskunen o proskun se va casi siempre a mantener, porque aquí hay otras condiciones otras condiciones que voy a explicar ahora. Casi siempre se mantiene esta raíz y lo que cambia es eo. Porque con todos los verbos la terminación, la desinencia cambia. Así que no estoy presentando un verbo diferente. Cuando lo vean que no está escrito de la misma manera en todas partes, sino que de acuerdo con la conjugación en tiempo y persona, pues hay cambio. ¿Entendieron la idea? Bueno, vamos a esto. El verbo en el griego del Nuevo Testamento se usa para indicar la adoración que se rinde o se debe rendir a Dios Padre. Eso es muy importante. El verbo proskuneo se usa para indicar que a Dios Padre se debe adorar, o merece adoración, o se adora. Es importante. El primer texto que vamos a considerar es Juan 4, 21 al 24. ¿Algunos saben de qué se trata el capítulo 4 de Juan? Una parte de él importante. Cuando la mujer samaritana. Exactamente. La entrevista de Jesús con la mujer samaritana. Aquí tenemos el texto. Todos los señalamientos rojos son el verbo proskuneo. ¿Ven? Proskun. ¿Cuántas veces aparece el verbo proskuneo en estos 4 versículos? 7 veces aparece el proskuneo ahí. Todos traducidos como adorar. ¿A quién? Al Padre. ¿Ven? Es la adoración al Padre. Vamos a escuchar la
la lectura. Dícele Jesús: créeme, mujer, que viene una hora, cuando ni en el monte este, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salud de los judíos es. Pero vendrá una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y en efecto, el Padre a tales busca que adoren a Él. Espíritu es Dios, y los que adoran en espíritu y verdad deben adorar. ¿Ven? Todas esas es procureo, pero todas son adoraciones al Padre. Por eso decimos que este verbo se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la adoración a Dios, al Padre. Vamos a ver, 1 Corintios 14, 25 dice: los secretos del corazón de Él, los que están allá lejos, ¿ven la trilla chiquita? Sí. Los secretos del corazón de Él manifiesto se hace, y así cayendo sobre su rostro adorará, proscuneo, a Dios, declarando que realmente Dios entre vosotros está. Este caso es cuando Pablo habla de los profetas que llegan a incrédulos a la iglesia, en este caso Corinto, y todos profetizan. Si todos hablan lengua, el hombre se queda sin saber nada. Pero si todos profetizan, dice: por todos es convencido, por todos es juzgado. Los secretos de su corazón se hacen manifiestos, y postrándose adorará a Dios, reconociendo que Dios está en ustedes. ¿Ven? Pero este adorar aquí, proscuneo, es aquí a Dios. Apocalipsis 4:10 dice: caerán los 24 ancianos delante del que está sentado sobre el trono y adorarán. ¿Ven? Proscuneo, ¿se ve bien? Al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién es la adoración aquí? Al Padre. Son textos para demostrar que este verbo se usa para la adoración a Dios, al Padre. Apocalipsis 5:14. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos cayeron y adoraron. Al trono. Ahí en Apocalipsis un trono que aparece donde está Dios sentado. Apocalipsis 7:11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron delante del trono sobre los rostros de ellos y adoraron a Dios. Procuré. ¿Entienden? ¿Están viendo la morfología de la palabra? Apocalipsis 11:16. Y los 24 ancianos delante de Dios, que estaban sentados en los tronos de ellos, cayeron sobre los rostros de ellos y adoraron a Dios. Procuré. Pero fíjense que la adoración va acompañada en casi todos los casos por un gesto. ¿Cuál es? Caer. Caer de rodillas. Caer de rodillas o caer con el otro día en ese gesto de adoración. Apocalipsis 19:10. Y aquí hay algo interesante. Y caí, ahora aquí cae Juan, delante de los pies de él. ¿De quién? No. Del ángel. Del ángel, para adorar, proscuneo. Para adorarle. Y díceme: mira que no lo hagas. Consiervo de ti soy y de los hermanos de ti que tienen el testimonio de Jesús. A Dios adora, proscuneo. Entonces aquí se usa proscuneo para dos cosas. Una, para lo que no se puede hacer. Este proscuneo, este acto de adoración, no puede ser a un ángel. Cuando Juan quiso hacerlo, le dijo: no hagas esto. ¿A quién? ¿Quién merece este acto? Dios. Dios. Él cayó. También cayó. Delante del ángel. Bueno, aunque eso no se justifica, así se comprende un poco, porque Juan lo que estaba viendo era terrible. Estar envuelto en todas aquellas misiones, y él dijo: bueno, aquí hay que confundió las cosas, porque no era un apóstol experimentado, esto fue en el año 90 y tantos. Y él quiere adorar a un ángel, le dice el ángel: no. Esto no puede ser. También tenemos otro, pues ahora le pasó eso dos veces. Sí. 2 veces le pasó. En el capítulo 22, 8 y 9 dice: y cuando oí y vi, caí para adorar, proscuneo, delante de los pies del ángel, que mostrábame estas cosas, y díceme: mira que no lo hagas, consiervo de ti soy,
y de los hermanos de ti, los profetas y de los que guardan las palabras del rey vete. A Dios adora los judíos. Todas las veces los judíos. No puedes adorar a un ángel. Esto hácelo a Dios. O ríndeselo a Dios. Ahora bien, interesante, este verbo también se usa para indicar la adoración que se le rindió. Es el mismo verbo. Y vamos a comenzar aquí comparando dos textos. Mateo 4, 9 y 10. ¿Qué asunto interesante se narra en Mateo 4? Tentación. La tentación de Jesús. Ahora miren, vamos a ver primero el versículo 9. Y atiendan bien esto para que puedan comprender esta idea que está tremenda, esta idea está extraordinaria. 4:9 dice, y díjole, estas cosas a ti todas daré, si caído en tierra te prosternas, proscuneo ante mí. Fíjense, y quiero señalar este otro verbo porque no va a ser vital en la clase, sí quiero en este caso señalarlo, es pezón, caído en tierra. Porque vamos a ver después qué importancia tiene ese verbo. Porque vimos que en los otros textos caen, los ancianos caen, todos los que Juan quiere hablar caen a los pies del ángel. Este asunto de caer postrado, caer en tierra, ¿para qué el diablo le está pidiendo a Cristo que caiga en tierra y le adore? O sea, dame a ver esa pregunta. ¿Que caiga en tierra para qué? ¿Para que le rinda un homenaje? ¿Para que le rinda una pleitesía? ¿Para que le rinda una honra? ¿O proscuneo es adorar? Para que lo adore. Para que lo adore. ¿Y por qué nosotros podemos comprender que el diablo lo que quiere es que lo adore? ¿De dónde podemos entender claramente, sin ninguna duda, de que el diablo le está pidiendo la adoración a Dios? ¿Quiero ser igual a Dios? ¿Eh? ¿Quiero ser igual a Dios? Algo más, a ver, aquí mismo en el texto, sin salirnos del contexto. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. No, porque dice, si te prosternas ante mí. La traducción aquí porque también proscuneo es prosternarse. ¿Por qué entendemos que hay una adoración aquí? ¿Por la respuesta que Cristo le da? Hombre, ahí está, por la respuesta que Cristo le da. Porque después tenemos el versículo 10 que le dice, entonces dice de Jesús, largo de aquí, Satanás, que está escrito, al Señor el Dios de ti adorarás postrado, proscuneo, y a Él solo servirás. O sea, aquí adorarás postrado es proscuneo también. O sea, el diablo está diciendo, cae en tierra, póstrate ante mí, o sea, pon tu cabeza en el suelo, y es un acto de adoración que Cristo dice, no, eso nada más que es a Dios. A Dios. Nadie puede hacer eso contigo ni con nadie. ¿Está entendiendo la idea? Esto es una comparación, ¿por qué? Porque vamos a ver los versículos donde esto es lo que se hace con Cristo. ¿Y quiénes son los que van? Capítulo 2 de Mateo. ¿Qué narra aquí? Cuando el nacimiento, El nacimiento de Cristo. ¿qué? cuando los pastores y Magos. los ángeles van Los llamados reyes magos, que Los son reyes más bien magos. sabios del oriente, ¿no? Ajá. Los sabios del oriente vienen a Jerusalén, desde lugares lejanos que no saben de dónde es. El versículo 2 dice así, llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el uno nacido rey de los judíos? Porque hemos visto de él su estrella en el oriente y venimos a adorarle a él, proscuneo, ¿ven? Es el mismo verbo. Vienen a adorarle a él, proscuneo, lo mismo que se hizo con Dios. Ahora bien, el versículo 8 dice, y enviando o habiendo enviado a ellos a Belén, dijo, yendo o habiendo ido, investigar diligentemente acerca del niñito, y tan pronto como lo hayáis encontrado, notificadlo a mí, para que así también yo, viniendo, me prosterne ante él, proscuneo. ¿Quién está hablando ahí? Herodes. Herodes. ¿Qué está queriendo hacer Herodes? ¿Prosternarse? Adorar también. Adorar también. Herodes quiere adorar también al niñito, engañando o tratando de engañar a los sabios. Y vamos al versículo 11, que es el más importante. Dice, y llegando o habiendo llegado a la casa, vieron al niñito con María, la madre de él, y
caídos en tierra, se prosternaron ante él. Eso. ¿Qué cosa es prosternarse ante él ahí? Adorarle. Proscuneo, ¿eh? Es proscuneo. Ahora aquí aparece la palabra de que les hablé. Caído en ti. Caídos en tierra. ¿Se recuerdan que le dije? Fíjense en esta palabra, esto es otro verbo. Dice ahí, caídos en tierra, se prosternaron. Aquí, los sabios del Oriente están haciendo con Jesús lo mismo que el diablo le pidió a Jesús que hiciera con él. ¿Quieren comparar el texto? Miren. Y dígole, estas cosas a ti todas daré si caído en tierra, pesontes, caído en tierra, es el mismo verbo. Si caído en tierra, te prosternas ante mí. Te prosternas, se prosternaron, es proscunar. ¿Ven la idea? Sí. ¿Qué es lo que está pidiendo el diablo? Que Cristo le adore. ¿Qué están haciendo los magos con Cristo? Adorándolo. Adorándolo, si el Señor lo dice, ¿ves? Entonces dice Jesús, largo de aquí Satanás, pues está escrito al Señor tu Dios, al Dios de ti adorarás postrado. O sea, están adorando postrados los sabios del Oriente al niño Jesús. ¿Jesús merece adoración? Amén. El uso del verbo y de los gestos no puede ser más claro en estos temas. Cuando nosotros decimos que Jesús merece ser adorado, es porque lo dice aquí. Empezando por esto de los sabios de Oriente. ¿Alguno queda con duda sobre este texto? No, porque aquí estaba que nacería el niño que sería llamado y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, Padre, príncipe de paz. Así que Esos textos los vamos a considerar porque yo he dividido estos estudios por temas. Este tema es el de la adoración. Pero cuando tratemos el tema del nombre de Dios, o sea, el título de Dios para Jesús, vamos a ver ese segundo texto, vamos a ver. Que no está en el Nuevo Testamento, que está en el Antiguo, pero se le aplica a Jesús en el Nuevo Testamento. Pues entendieron esto es clave, lo de Juan 2. Lo de Juan 2 es muy clave, muy importante. Vamos a ver cómo traduce en estos textos la Reina Valera. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y lo de Mateo 2 dice, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Esa es la traducción que hace la Reina Valera. El versículo 8, y enviándoos a Belén digo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. El 11, al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. ¿Está correcta esa traducción? ¿De acuerdo con el texto griego que vimos? ¿Hierra la Reina Valera o quienes tradujeron y han arreglado la Reina Valera? ¿Hierran? ¿Están diciendo una mentira? ¿Están creando una ficción? ¿O realmente el texto griego dice que a Jesús lo adoraron? Lo dice claramente. Ahora vamos a ver cómo lo dice el Código Real. Cómo el Código Real expresa, que no es una traducción, sino que escribe aquí Dan Ben Abraham en el Código Real con relación a estos textos. Atiendan bien, dice, para luego decirle en la tentación, todo esto te lo daré si te postras delante de mí, aceptándome como tu autoridad suprema, dispuesto a obedecerme y a servirme para siempre. Y en la parte de la respuesta de Jesús dice, inmediatamente Yeshua le dijo, lárgate de mí, Satanás, porque está escrito, solamente al Eterno reconocerás como Dios y solamente a Él temerás y darás culto. Aunque esto no es una traducción, vamos a considerarlo aquí en este momento como una paráfrasis. Entonces aquí hay versiones de la Biblia que no son traducciones, son paráfrasis y todo lo que trata de expresar lo que quiere decir. Esta parte que escribe aquí Dan Ben Abraham está en armonía con lo que dice el texto griego, como paráfrasis, no como traducción, como paráfrasis, está en armonía con lo que dice el texto griego. Más o menos. Más o menos, sí. Sí está en armonía. Sí, está bien. Porque está diciendo que Jesús
debe adorar o debe someterse al diablo como autoridad suprema, pero que ese sometimiento que el diablo está pidiendo solo lo merece el Dios eterno. Entonces, bueno, ha hecho una paráfrasis ahí que viene de acuerdo, porque se refiere a la adoración al Padre. Vamos a ver cómo ahora es que escribe los textos de Mateo 2. El versículo 2 dice, que decía, ¿dónde está el que ha nacido para ser rey de los judíos? Porque su luz hemos visto en el oriente y venimos para honrarle. No es lo mismo honrarle que adorarle. ¿Ya está de acuerdo ahí? No está de acuerdo. El 8 dice, así que los dejó partir hacia Bethlehem, pero con estas instrucciones. Id allá y buscad con mucho cuidado al niño, e inmediatamente que lo encontréis, venid a mí para que yo también vaya, e inclinándome delante de él le rinda o le rinde mis honores. ¿Adorar? Tengan en cuenta esto porque el Código Real va a ser persistente en todos estos textos de eliminar el sentido de que a Cristo lo adoraron. ¿Ves? Inclinándome delante de él, le brinde mis honores. No es adorar. Y el versículo 11 dice, hasta que llegaron a la casa y entrando, vieron al niño con su madre Miriam, entonces se inclinaron delante de él y le ofrecieron sus reconocimientos reales. Se inclinaron delante de él y le ofrecieron sus reconocimientos reales. ¿Cómo era, amigo? Va desvalorándolo. Sí. Poco a poco. Lo desvalorando. Existe toda una intención en esta supuesta traducción de textos hebreos que no existen, de hacer ver que Jesús no merece adoración. Esto que hacemos nosotros para un judío mesiánico es idolatría. Decir, cantar, como Jenny cantó aquí, exaltado sea Jesús, o sea, exaltado sea el rey, adorado su nombre, es un acto de idolatría para el judío mesiánico. Eso es grave. Yo le decía a ustedes al principio de estas clases que estos conceptos del judaísmo mesiánico son graves, son serios. Negar la divinidad de Cristo implica muchas cosas. Implica muchas cosas. Una de ellas es que no se puede adorar. Nada más que Yahweh o Hashem, o como el nombre que le dan, es el que merece ese culto. Jesús no merece ese culto. Vamos a ver Mateo 14:33, dice, y los que estaban en la barca se prosternaron. ¿Cuál es el verbo? Adorar. Proscuneo. Proscuneo es adorar. ¿Ve? Ante él diciendo, verdaderamente de Dios hijo eres. Aquí hay dos confesiones. Una es, se prosternaron. El verbo es proscuneo. Cayeron delante de él Y lo en la adoraron. relación. Y le dijeron, le hicieron la confesión, tú eres hijo de Dios. Amén. ¿Quiénes fueron estos? Los discípulos de la barca después de la pesca. La Reina Valera dice, entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aleluya. ¿Está bien la Reina Valera? ¿Cuánto estoy bien? Está bien. Amén. Ahora veamos cómo dice el Código Real. Y los que estaban en la barca le dieron honor real, diciendo, verdaderamente tú eres el Mashiach enviado de Elohim. No eres hijo de Dios. El Mesías enviado. Eres el Mesías, el Mashiach enviado de Elohim. Y le dieron un honor real, no lo real. No es procurado. No sé qué palabra vendrán detrás de eso ahí de idea, ¿no? Porque eso no existe. Vamos al otro texto. Mateo 28:9 dice, y he ahí que Jesús salió al encuentro de ellas diciendo, salud. Y ellas, acercándose, asieron de él los pies y se postraron ante él. ¿Qué verbo está ahí? Proscuneo. ¿Se le parece? ¿Se le parece ahí? Se postraron ante él. ¿En qué caso fue? Después de su resurrección. Es el capítulo 28 de Mateo. Después de la resurrección, las mujeres llegaron donde estaba y lo adoraron. Dice la Reina Valera, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies
y lo adoraron. Aleluya. Está bien traducida la Reina Valera, recuerden lo que dice. Veamos cómo lo dice el Código Real. Y aquí que Yeshua les salió al encuentro diciendo Shalom Aleichem, y ellas acercándose se inclinaron con sumo respeto delante de su majestad e intentaban abrazar su pies. Ven cómo va cambiando constantemente el sentido de que a Cristo se le adoró. Mochila, nomás. Machete, machete. Dando una machete. Corta la ya. autoridad de Cristo. Hechos 10, 25 y 26. Y cuando sucedió el entrar Pedro, saliendo al encuentro Cornelio, cayendo a los pies de él, adoró. ¿A quién? A Pedro. A Pedro. ¿Procuré? Sí. Procuré. Pero Pedro levantóle diciendo, levántate, también yo mismo hombre soy. No permitió ¿Y volver. cómo Cristo se lo permitió? Porque Que las Dios. mujeres le cayeron a Pedro. ¿Y Cristo se lo dijo Porque Él es así? Dios. Porque Él es Dios. Y Cristo lo dijo como el ángel, levántate a Juan, como le dijo Pedro a Cornelio, levántate, yo no. Si Cristo es un hombre, hijo de José y de María, una criatura le dice, levántate. Podía ser más honesto Pedro que Cristo. Podía ser, está buena esta 25 pregunta. mandamientos, Está buena la pregunta. Podía ser Pedro igual, inclusive más honesto que Jesús, y Jesús se quedó impasible. Recibió esa adoración postrado, porque todavía cuando era niño, bueno, vamos a pasar eso. Pero los hombres, las mujeres que se inclinaron delante de él, los aceptó así, estuvo de acuerdo. Es que él mismo decía que era Dios. Ujú. Él mismo lo decía. Si a él lo crucificaron por eso, Porque Él decía. cuando los sacerdotes y todo aquel conocido le dijo, dilo ya, tú eres hijo del bendito. Él dijo que sí. Y se arrancaron las ropas. Ahí está la blasfemia. Si lo crucificaron por eso, por confesarse a Dios. Gracias, Cristo. Mateo 28, 17 dice, y al verle lo adoraron, mas algunos dudaron. Ahí sí el interlineal traduce adoraron. ¿Qué es procureo? Procureo. ¿En qué caso es? Cuando ellos piensan que es un espíritu. Y él les dice, vean las manos y los pies. Ujú. Un espíritu de carne y hueso. Dice que lo vieron, al verlo lo adoraron. Le rindieron un culto de adoración en ese momento. Aunque algunos todavía dudaban qué sería. Pero lo adoraron. Aquí no está el texto porque vamos a considerarlo cuando hablemos acerca de los nombres que se le dan. Pero ahí está también Tomás. Que Tomás dice, si yo lo veo, esto es aquello de Tomás. Y cuando lo vio, ¿qué dijo? Señor mío y Dios Y mío. Dios mío. Cuando tratemos de que a Cristo se le dan títulos de Dios, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Reconoció su divinidad ahí. Cuando lo vieron, lo adoraron, dice la Reina Valera, aunque algunos dudaban. El Código Real dice, al verlo, le rindieron honores reales, aunque algunos no podían creer lo que veían. Distorsionado. Juan 9, 35 al 38. Oyó Jesús que arrojáronle fuera y hallándole, dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Díjole Jesús, no solo has visto, sino el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y adoróle. Procuré. Qué lindo eso. Ujú. El hombre había sido sanado. Dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Digo, yo no sé quién es. El que habla contigo. ¿Cómo usted cree si no es sanado? Gloria a Dios. Y lo primero que hizo ese hombre, un judío, adorar al hombre que estaba delante de él. Un judío de ese tiempo se tiró de rodillas para adorarlo ahí, delante de él mismo. Y Jesús se quedó impasible. Jesús no dijo como Pedro, levántate, no, hombre, yo soy un hombre. Yo soy Dios. Gloria a Dios. Jesús oyó que lo habían echado fuera y cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo, ¿lo has visto? Y el que habla contigo eres. Y dijo, creo, Señor, y lo adoró. Así traduce la Reina Valera en perfecta armonía con el texto griego. Veamos cómo traduce el Código Real.
oyó Yeshua que lo habían echado y hallándolo dijo, ¿crees tú en el Mesías? Respondió y dijo, ¿quién es? ¿A dónde? Para que crea en él. Yeshua le dijo, no solamente lo has visto allá, sino que el que habla contigo él es. Y él dijo, Aní, man amin aboni, e inclinando ante él y le hizo una reverencia. ¿Estamos? Claro de que también habrá que estar distorsionando la divinidad de Cristo en el Código Real. Cuando a mí me dieron este libro hace muchos años, no estaba ni bien enterado de estas cosas, me regalaron este libro y me dijeron, mira a ver, si tú crees que eso está bien. Lo primero que yo fui a ver fue esto, porque cada vez que aparece una versión, cada vez que aparece algo nuevo sobre la Escritura, a los textos a los que yo voy siempre primero, antes de ver cualquier otra cosa, son estos textos de la divinidad de Cristo. Y cuando leí todas estas cosas, le dije a la hermana que no veo. Esto está mal. Esto no es la verdad. No sé quién ha publicado esto ni qué cosa es, pero esto no es la verdad. Porque negar esto, yo siempre he dicho que no negar, empalidecer, opacar, disminuir en lo más mínimo. La divinidad de Cristo, eso es un acto diabólico. Este es el engaño final. Por eso es que va a aparecer el anticristo. El anticristo es anticristo, es una palabra griega, es un prefijo griego anti, que puede significar tanto contra como en lugar de él. Contra como en lugar de él. El anticristo es un anti, un contra Cristo y uno que está en el lugar de Cristo. Y ese que viene en el lugar de Cristo y que está en contra de Cristo, pues tiene que destruir a este Cristo. Tiene que acabar con la mente de la gente, a este Cristo. No lo puede seguir hablando con Dios, porque él se va a sentar en el templo de Dios y no se pasa por Dios. Ten misericordia. Entonces esto es un asunto bien grave. Al principio perseguía a Cristo y después se convirtió. Y ahí está la causa. No, esto no se hace de pronto. Eso va. Lleva años. Nosotros vamos a vivir eso. Las generaciones futuras, quizás ni mis nietos ni mis bisnietos vean ese cambio, porque ese cambio se va haciendo así a colores. Como usted sabe, uno nunca ve la terminación del día, el principio de la noche. Eso es un cambio. Eso es una telaraña muy fina. Muy fina. Es una telaraña muy fina que va cambiando las mentes. Sí, Por eso yo me decía al principio de ustedes que el judaísmo mesiánico es un movimiento internacional, mundial, de confusión. De confusión. Y algo está pasando con esto. Es que el gozo del Evangelio es precisamente Cristo. Su fuerza es La salvación. es la salvación. Es la reconciliación del hombre que con un Dios santo, justo. Entonces, ¿cómo Cristo va a ser minimizado. tan pequeño? Va a ser cambiado su imagen de Dios en la tierra, que Dios mismo vino a rescatar al hombre. Es que Dios mismo vino a rescatar al hombre. Eso no se puede ni empalidecer. En nuestras mentes eso no se puede ni empalidecer. No puede. Dice en Hebreos 1:6, y cuando otra vez, el texto dice, cuando otra vez introduce al primogénito en la tierra habitada, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Proscuneo, es el verbo. Proscuneo, adórenle, no ya los hombres, adórenle todos los ángeles de Dios cuando introduce al primogénito del mundo. Lo dice así mismo la Reina Valera. Otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Está correcta esta traducción con el texto griego? El código real dice, y de nuevo se deduce que al revelarlo en esta edad presente está ordenando, sujétense a él y sírvanle todos los malachim de Dios. Sujétense a él y sírvanle, no es adorar. No es adorar. Queda claro que el Código Real extirpa de sus páginas la idea de un Cristo que fue adorado por los sabios del Oriente, sus discípulos y los ángeles, tal y como podemos leer en el texto griego. ¿Por qué Dan Ben Abraham hace esto? No es una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen ustedes que Dan Ben Abraham hace esto? Cristo es una emanación, Cristo no es, ¿sabes? Ahí está la clave. Al fin y al cabo, la divinidad de Cristo que él profesa no es
Yahweh, no es el eterno, no es Hashem, es una emanación. Ya oímos en la clase cuando vimos el asunto del Insof y de todos los 10 Sefirot y todas estas cosas. Es que Cristo viene, el alma, él mismo dice, el alma del Mesías viene de un mundo superior al alma de donde vienen todos los demás seres humanos. El mundo de Asirut. Pero al fin y al cabo no es Dios. Es una emanación. Cristo es Dios o es divino, no Dios, porque no está bien la palabra. Nosotros somos divinos. Cristo es divino como tú y yo somos divinos. Nada más. Porque tenemos una chispa de divinidad, tenemos una chispa de la Ensof que se ha ido restringiendo y es una energía que ha llegado y se ha convertido en un cuerpo aquí, y entonces yo, el alma que tengo es una chispa, es un sueño, es una memoria, como decía otro cabalista, una memoria de Ensof. Entonces, en ese concepto de que Cristo es también una emanación de Hashem, pues no puede ser Dios. Por eso es que Él elimina, Él tacha de todos los textos donde se habla de la divinidad de Cristo, los transforma, los distorsiona, para hacer aparecer que Cristo nunca fue adorado. Cristo, para darme en hablar y todos los mesiánicos, no puede ser adorado. O todos los mesiánicos como Él. El mesiánico que creen en la divinidad de Cristo real lo adoran. Pero los que niegan su divinidad, o los que creen en una divinidad igual que la de Abraham, no le van a rendir culto de adoración a Jesús. Nosotros nos alegramos, nosotros nos gozamos, nosotros nos sentimos profundamente satisfechos porque nos creemos que estamos de acuerdo con su palabra, porque Cristo sea el centro de nuestro culto. Nosotros le adoramos con nuestros labios, le adoramos con nuestro cuerpo, le adoramos con nuestra alma, le decimos, tú eres nuestro Dios. Amén. Te Gloria a confesamos Dios. como Dios. Aleluya. Seguiremos confesando que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén. Y estamos, repito, afianzados en el texto de la palabra de Dios. Amén. Yo recibo la orden de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cristo, que dulce, ¿no? Algo que un poco, cantando. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre. Cristo, yo le alabaré, por siempre con mi Cristo. Amén. Jonathan, despide. El amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo Consolador, sean con todos sus hijos ahora para siempre. Amén.